Pero les comentaba, mi gente, les agradezco sus likes. Y aquí, ¿qué está pasando? Que hasta 2 días después llegaron estos tipos que no hemos visto en la calle. ¿Cómo es posible que en las calles de Venezuela no han estado este montón de gente apoyando estos tipos que supuestamente están para defender, para proteger al pueblo? De este lado siguen los familiares de las personas y los vecinos que habitaban este complejo de Misión Vivienda. Ellos están intentando sacar a los sobrevivientes con lo que pueden, con sus picos y sus palas. Y de este lado, los militares. Vean ustedes, esto se repite mucho, un montón de funcionarios policiales, militares por allá con sus teléfonos, enviando mensajes, allá desentendidos de la situación mientras la gente intenta salvar a su gente, mientras la gente allí esforzándose. ¿Quién ordena a esta gente? ¿Quién es el encargado de que esta gente se ponga a trabajar y por qué no le ha dado la orden de apoyar al pueblo? Allá ese punto naranja que vemos es el que está trabajando desde horas de la madrugada para sacar a Katara, la niña de 13 años, sobreviviente de este enorme desplome. Como lo he dicho en reportes anteriores, se cayeron 2 edificios similares a ese que está allí atrás. Se calcula que unas 400 personas habitaban en el edificio. Es probable que no todas hayan estado porque ese día era un día de asueto. O sí, no lo sabemos, porque los números son indeterminados. Y hasta acá han llegado diversas personas buscando a sus familiares, asegurando de que estaban allí. Esta es la realidad de Venezuela, señoras y señores, lamentable. Vean ustedes, a mí, ustedes han visto bastante defensor de las Fuerzas Armadas, de la policía. Considero que son sumamente importantes porque hay gente que le parece que los funcionarios son autoritarios y no les gusta que estén en las calles, como hemos visto mucho este ejemplo en El Salvador, que critican a Bukele porque ha utilizado a los militares para proteger a la gente. Yo los defiendo, por supuesto, pero en el caso de Venezuela hay un caso totalmente aparte con los funcionarios de mi país. Seguramente hay un pequeño porcentaje, hay algunos muy buenos que sí les interesa proteger al pueblo, pero la enorme mayoría simplemente ha estado allí porque defiende al régimen. Todos esos generales, no sé si ustedes sabían que Venezuela es el país con más generales en el mundo. A ellos los hacían generales por estar del lado de Maduro, le daban todo este tipo de privilegios, impunidad. Ahí toda esta gente, la gente que se unía a la fuerza, era gente que quería una placa, que quería el poder de ese uniforme para salir a extorsionar, literalmente. Ustedes saben, por ejemplo, en México le dicen la mordida, le dicen extorsionar, le dicen pedirle para el fresco. Estos militares, esta gente, simplemente sirve para eso. El pueblo venezolano nunca ha contado con ellos. Es más, el pueblo venezolano considera que esta gente solo está siempre allí para entorpecer, para intentarle robar a los que trabajan. Y entonces es importante resaltar que en este momento los que se dicen defensores del pueblo deberían estar utilizando todas esas ratas ladronas que forman parte de las fuerzas para proteger al pueblo, pero ni siquiera esa orden ha estado allí. ¿Cómo es posible? Nos dice Orlando, mi mayor deseo es que rescaten a las más personas que se pueda. Para mí en estos momentos la política no tiene cabida y espero que los políticos entiendan que la vida de las personas es más importante. Muy acertado, pero es bastante indignante ver cómo esos tipos que supuestamente, que literalmente son los que mandan en el país, no están ordenando a que se trabaje para ayudarlos y están pendientes de sus protocolos y todas estas cosas. Aquí vemos a esta gente allí parado. ¿Para qué? ¿Por qué no están entre los escombros ayudando? ¿Por qué no están buscando hacer una logística? ¿Por qué no están transportando ayuda? ¿Por qué no están utilizando los camiones del ejército? ¿Por qué no están utilizando los helicópteros del ejército? Es lamentable. ¿Cómo es posible que los ciudadanos tengan que registrarse para ayudar? Dios mío, qué crueldad más grande están haciendo con su país. Esto, como les digo, es algo que nos va a ayudar a que el mundo evidencie la terrible situación que ha vivido nuestro país. Como nos decía Orlando, no es un tema
no es momento para política, pero es momento para que el mundo, aquellos que alguna vez han pensado que modelos como el de Venezuela son los correctos, entiendan que esto pasa que mucho de esto también pasa y se complica más cuando tienes un tipo de gobernante como esos, que no sirven para nada. Disculpa, los boinas rojas turisteando totalmente. Allí ellos fueron a hablarse con la novia por teléfono, mientras la gente aquí está buscando a sus seres queridos. Que Dios bendiga al pueblo venezolano. Aquí en El Salvador le decían renta. Esto es lo que esta gente hace, quitarle dinero a los trabajadores. Por allí algún trabajador informal van y le dicen, para que tú puedas trabajar tienes que darnos dinero. Te ponen en los lugares de tránsito y paran a la gente y te dicen, ¿tienes algo por ahí para mí? Esto es lo que hace por lo general el funcionario en Venezuela y es lamentable. Los militares en Venezuela son una mara, literalmente. Otra cosa, los militares, los funcionarios en Venezuela forman parte del cartel de los soles. Ya saben ustedes, ese cartel por el cual Nicolás Maduro fue a la cárcel, por el cual se lo llevaron a los Estados Unidos, a Nueva York, y está por allá pasando unas buenas vacaciones. Bueno, estos militares estaban allí para eso, para manejar todo este negocio. Y cuando pasan esta tragedia, te das enormemente cuenta que es muy importante tener un buen liderazgo. Esto es real, señoras y señores, este tipo de gente. Pasó también con Cuba. Cuba recibía un montón de dinero de petróleo de Venezuela. Chávez lo mantuvo con petróleo por mucho tiempo y duró 24 horas para salir a pronunciarse. Igual Petro decía cuando se trataba de Maduro que incluso iba a poner el ejército colombiano al servicio de la dictadura, que iban a hacer una zona binacional en la frontera para que cualquier cosa, si los estadounidenses intentaban ir a capturarlo, él lo iba a defender. Pasaron 24 horas y no dijo nada de la situación de Venezuela. Veamos este video. Bueno, en pocas palabras, son una pandilla de delincuentes. Qué vergüenza. Literalmente, Orlando, y esto es el sentimiento de la población. Nosotros, esos señores que están en el poder, nadie los quiere. Nadie quiere a esa gente, son un cáncer, son una plaga. Y entonces muchas veces pasaba que la gente se preguntaba con todo este tema de Venezuela, gente que incluso salía a defender a Maduro pensando que eran la extrema derecha y la gente malvada que estaba en contra de Maduro porque era el bueno y el humanista. Vean ustedes cómo el país ha sido devastado y no hay absolutamente nada. Y los que están allí en el poder no saben qué hacer mientras la gente muere y no les importa. Aquellos que deberían estar ayudando no están ayudando. Ahí se ve cuáles son las prioridades de esta gente. Es innegable que el chavismo decidió ver para otro lado cuando varios estudios advirtieron que Venezuela no tenía los recursos ni había tomado las medidas para minimizar los daños de un terremoto. Y por eso se puede entender el desespero de las personas que están intentando salvar a sus familias con vida. Han sacado 9 personas vivos por las uñas. Hay mujeres embarazadas, niños. Ayúdenos, por favor, no tenemos a nadie. En 2013 la Universidad Central de Venezuela ya alertaba sobre un terremoto y sobre los riesgos en la infraestructura de los edificios en Caracas, muchos de ellos construidos antes de 1982. La principal preocupación estaba sobre los barrios populares de la capital venezolana, pues muchas viviendas fueron construidas de manera informal y sin criterios de diseño sismorresistente. Hasta los hospitales y sedes de protección civil estaban en alerta de riesgo, sumado a las fallas en las subestaciones eléctricas que podrían causar apagones, como finalmente ocurrió este miércoles. Y en 2024, durante el Foro Sísmico de Venezuela, investigadores y académicos señalaron que no se habían tomado las medidas concretas durante el gobierno de Nicolás Maduro. Imagínense ustedes lo que nos está mostrando este reportaje. Ya habían muchas alertas, ya se había mencionado mucho de este tema, que podía pasar una catástrofe, que había muchas cuestiones que complicarían un tema como esto, infraestructura construida de manera informal, mucha infraestructura construida mientras los políticos se robaban, ponían presupuesto y lo reducían a la mitad comprando materiales de mala calidad para ellos robar un montón. Todo esto pasaba en Venezuela y expertos habían mostrado cómo si aquí pasa algo, la situación va a ser compleja. Como todo lo que prometía el fallecido dictador, las casas y apartamentos que alguna vez dieron esperanza a cientos de familias, hoy albergan dolor, pérdida y escombros. Para el chavismo era un logro social, para las familias era la esperanza de tener un hogar del que nadie podría sacarlos, excepto la furia de la naturaleza.
Las estructuras, que según expertos nunca fueron seguras, quedaron reducidas a ruinas tras el doblete sísmico. Varias denuncias sobre muchas de estas viviendas fueron levantadas con materiales de baja calidad, sobre terrenos inestables y con serios cuestionamientos técnicos sobre estudios de suelo, planificación y mantenimiento. Hoy, la mortífera tragedia deja una verdad imposible de ocultar. Chávez y Maduro vendieron propaganda disfrazada de progreso, pero jamás pensaron en construir con seguridad para la gente.